Una primera valvulopatía es la estenosis mitral, que en nuestro medio tiene como causa más frecuente fiebre reumática. En Estados Unidos, en un libro, usted revisa los libros de Estados Unidos, causa más frecuente congénita, ¿no? En nuestro medio no es fiebre reumática. ¿Por qué? Porque lamentablemente los sistemas de salud aún no están adecuados para controlar infecciones en la garganta adecuadamente. Entonces, la fiebre reumática, ya dijimos, daña pues en la infancia y a la válvula, y esta válvula que aparentemente ya se curó y no tiene problemas, no, está inflamada durante mucho tiempo y después de 20 años en promedio empieza a producir síntomas porque ya se va a estenosar, va a haber estenosis de la mitral. Y una vez que aparecen los síntomas, que es la disnea, es el síntoma cardinal. Disnea hay en todas las valvulopatías, disnea hay en todas las valvulopatías. En esta valvulopatía es la, digamos, aparece precozmente la disnea y se mantiene por todo el tiempo. Entonces le decía, luego que apareció la disnea, no pasarán ni 7 años para que el paciente esté con una incapacidad total y requiera, digamos, valvuloplastía o reemplazo valvular. Miren, normalmente pues la válvula mide, la área de la válvula mide 4 centímetros cuadrados o más, y cuando hablamos de estenosis severa estamos ante un valor de menos de 1 centímetro cuadrado. Válvula normal, válvula mitral normal, con su valva anterior y posterior, y miren la válvula estenosada mucho más pequeña, ¿no? Entonces, recordar que en esta valvulopatía vamos a típicamente encontrar asociado otra condición que preguntan mucho. ¿Cuál es? La fibrilación auricular. Estenosis mitral se asocia mucho con fibrilación auricular. Bueno, ¿qué pasa en una estenosis mitral? Normalmente la cantidad de sangre que llega a la aurícula izquierda pasa sin problemas al ventrículo izquierdo. Ya, pero cuando la válvula mitral no se abre adecuadamente porque está estenótica, la sangre entonces pasa menos al ventrículo izquierdo y se acumula en la aurícula izquierda. Y al acumularse en la aurícula izquierda, la presión aumenta mucho más. Y aumenta la presión en las venas pulmonares, y aumenta la presión en los capilares pulmonares. Y puede causar edema agudo del pulmón. Pero además de eso, si el problema continúa, aumenta la presión ahora en las arterias pulmonares y este paciente va a tener hipertensión pulmonar. Y si hay hipertensión pulmonar, ¿a quién le pasa la pelota? Al corazón derecho. El corazón derecho no maneja presiones y si tiene que vencer resistencia a la hipertensión pulmonar, se comienza a dilatar y se hace insuficiente el corazón derecho. Y cuando el corazón derecho entra en insuficiencia, ¿qué vamos a tener? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema de miembros inferiores. O sea, lo que empezó con una falla cardíaca del lado izquierdo, con los años, con el tiempo, evoluciona a una falla cardíaca del lado derecho también. Recuerden que la cantidad de sangre que ingresa al ventrículo izquierdo no es suficiente para mandar a la aorta y que, bueno, tenga una distribución adecuada, ¿no? Entonces el gasto cardíaco también disminuye en esta enfermedad y el paciente por eso está con fatiga o cansancio. En esta valvulopatía, no olviden, en esta valvulopatía vamos a encontrar típicamente hemoptisis, ¿no? ¿Qué valvulopatía encontramos hemoptisis? En estenosis mitral. ¿Por qué es la hemoptisis? Porque se rompen venas bronquiales. No se rompen las venas o arterias pulmonares, lo que se rompe son las venas bronquiales y eso desencadena hemoptisis en el paciente. ¿El ventrículo izquierdo tiene algún problema? Estructuralmente no, el ventrículo izquierdo está normal. El ventrículo izquierdo no es el problema es la válvula y todo lo que está hacia atrás, todo lo que está de forma retrógrada. El ventrículo izquierdo, en teoría, no tendría por qué estar dañado. ¿En estos pacientes podemos encontrar embolismos sistémicos? Sí, por supuesto, porque si la aurícula crece cada vez más, en un momento determinado puede presentar también fibrilación auricular. Y si esa fibrilación auricular forma trombos y luego pueden embolizar. Entonces, el embolismo sistémico también es una característica de este cuadro. El soplo que encontramos en estenosis mitral es un soplo diastólico. Un soplo diastólico, un soplo, vamos a poner así, meso y telediastólico. Meso-telediastólico. ¿A dónde se irradia el soplo? Hacia la punta del corazón.
¿Algún otro hallazgo ocultatorio? Sí, el chasquido de apertura, ¿se acuerdan? Chasquido de apertura es un chasquido que hace la válvula mitral al abrirse. No debe sonar, pero acá suena porque está estenótica. ¿Y en qué fase aparece? En la diástole, después del segundo ruido cardíaco, chasquido de apertura. ¿Recuerdan también que en estenosis mitral el primer ruido cardíaco al inicio aumentaba de intensidad? Sí, acá justo miren, está más intenso de lo habitual, pero luego conforme avanza la estenosis mitral desaparece o va a desaparecer el primer ruido cardíaco. Entonces, muy bien, este soplo diastólico se llama soplo en rodamiento también, soplo en rodamiento o de retumbo diastólico. Son los términos que los cardiólogos han puesto a este tipo de tumbo por de soplo por el tipo de sonido. Soplo en rodamiento o de retumbo diastólico. La última fase de la diástole, recuerdan que es contracción auricular. La última fase de diástole es la contracción auricular. Y entonces cuando esta patología, la estenosis mitral, está acompañada de una FA, en la FA ya no hay contracción auricular. Entonces esta parte del soplo desaparece. Entonces desaparece esta región del soplo cuando el paciente hace fibrilación auricular. El ventrículo izquierdo, ya dijimos, está normal, no tiene vela en el entierro, pero sí crece la aurícula izquierda, crece el ventrículo derecho, crece la aurícula derecha, se hace más grande las arterias pulmonares, ¿no? Fíjense acá, el cono de la pulmonar está aumentado. ¿Por qué? Porque hay hipertensión pulmonar. Esos crecimientos se demuestran con electrocardiograma o se demuestran también con rayos X o incluso con ecocardiograma. ¿Cuál es el manejo de una estenosis mitral, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que está sobrecargado el aurícula izquierda porque no puede pasar la sangre hacia el ventrículo. Muy bien, entonces, si le quitamos precarga, entonces, si no dejamos que llegue mucha sangre a la aurícula izquierda, entonces la presión en la aurícula izquierda disminuye y al disminuir entonces la presión en los capilares pulmonares no congestiona tanto el pulmón. ¿Cómo disminuimos la precarga entonces de la aurícula izquierda? Dando diuréticos. Un ejemplo típico es dando diuréticos. Diuréticos disminuye precarga. Pero fíjense, si yo le quito la precarga va a mejorar el paciente. Pero igualito, los fármacos que yo dé no van a abrir la válvula estenosada. O sea, cualquier fármaco que demos no va a ir a actuar en la válvula. Lo que va a hacer es que el corazón intente mejorar su funcionamiento. ¿Y cómo haríamos entonces para que la sangre pase en mayor cantidad de la aurícula a ventrículo? Si yo no puedo abrir la válvula, fácil, hago que el ventrículo o el ciclo cardíaco disminuya. Al disminuir el ciclo cardíaco, al haber bradicardia en el paciente, voy a aumentar el tiempo de diástole y si la diástole demora más, va a pasar más sangre al ventrículo izquierdo. Y es lo que pasa. Si yo le doy un beta bloqueador a este paciente, empieza a hacer frecuencias cardíacas más bajas, el tiempo de diástole disminuye y entonces se llena mejor el ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco también mejora. Entonces, parte del manejo es, beta bloqueadores. Mejoran el llenado ventricular porque disminuye, o mejor dicho, aumenta el tiempo de diástole. Aumenta el tiempo de diástole. Por supuesto que también no le voy a sobrecargar con volumen y le diremos pues al paciente que consuma menos sal, menos agua y también profilaxis para tromboembolismo. Recuerden que aquí, si es que hay FA, puede embolizar a cada momento. Cuando ya el paciente llega un momento que por más diurético, beta bloqueador que usted le dé, ya el paciente sigue con disnea y no tolera, seguro que la estenosis ya es severa. Seguro que la estenosis tiene menos de 1 centímetro cuadrado y estos pacientes son sintomáticos a morir. Además, muchos de esos pacientes pueden hacer embolismos y otros ya tienen hipertensión pulmonar. Si ocurre todo esto, llegó entonces del manejo quirúrgico o intervencionista. ¿Y en qué consiste? En remodelar la válvula, ¿no? Valvuloplastía percutánea o abrir la comisura, comisurotomía. No se recomienda de primera instancia reemplazar la válvula, sino primero hacer plastía de la válvula, pero si aún la plastía no se puede o no está indicado, la cirugía de reemplazo será lo que se indique a continuación. En el caso de una estenosis aórtica,
la forma de la estenosis de la válvula es la más frecuente, ¿no? El daño de la válvula en sí, porque puede haber una estenosis supravalvular o infravascular. Más frecuente la propia válvula que esté produciendo el daño. ¿Y en qué grupo de pacientes se presenta esto más frecuentemente? En el adulto mayor. ¿El adulto mayor que tiene alguna patología? No, solo por ser adulto mayor tiene más riesgo de hacer este cuadro clínico. ¿Y por qué? Porque su válvula aórtica se degenera más rápido, envejece más rápido de lo habitual. ¿Dónde está? Perdón, acá envejece, degeneración de la válvula normal. O sea, esto de acá en hombres es muy frecuente. Esta patología es más frecuente en varones. Varones adultos mayores con degeneración de la válvula. Y al degenerarse la válvula, progresivamente va disminuyendo la luz, ¿no? Esto es lo normal, y va disminuyendo la luz por donde pasa la sangre hacia la aorta. ¿Qué pasa si un paciente con 40 años viene diciendo, doctor, me han diagnosticado estenosis de la válvula aórtica? Pues, ¿cómo va a tener estenosis? Sí, la válvula está dañada, pero ¿cómo va a estar dañada si usted tiene 40, 45 años? Tendría que haber alguna condición que determine que su válvula aórtica envejezca más rápido o se degenere más rápido. Esa condición en los pacientes jóvenes frecuentemente se da por una válvula bicúspide, o sea, congénitamente esos pacientes han nacido con una válvula bicúspide y hacen o desarrollan más rápidamente la estenosis aórtica. Un paciente con válvula bicúspide tiene un cuadro pues congénito y frecuentemente se asocia a coartación de aorta. Coartación de aorta se asocia entonces con válvula aórtica bicúspide. ¿Es frecuente? No, no es frecuente, pero al menos hay que pensarlo. Bien, entonces el problema en la estenosis aórtica sí es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se hipertrofia, tremendamente se hipertrofia, y además otra característica importante son los síntomas que se presentan en esta enfermedad. Los síntomas al inicio van a ser angina y uno piensa que es una coronaria que tiene placa ateromatosa. No, la coronaria está a veces excelente. Entonces, ¿por qué es la angina? Porque ese paciente tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo y ese ventrículo izquierdo hipertrófico no tiene la suficiente cantidad de sangre, de oxígeno, y por eso aparece la angina. Luego de la angina, el paciente hace síncopes. Síncopes porque la estenosis es tan marcada que el gasto cardíaco disminuye y no llega adecuadamente al cerebro. Y cuando ocurre esto, después de algunos meses o años, empieza a haber disnea. Cuando el paciente hace disnea es porque está jugando ya las últimas posibilidades de poder utilizar fármacos de repente para mejorar, porque ya se acerca la etapa o la indicación quirúrgica tal vez. En otras palabras, la disnea indica peor pronóstico. Bien, ¿en qué valvulopatía se presenta la angina? En varias, pero en esta es la más importante. La angina no se presenta así nada más en cualquier valvulopatía. Acá es muy importante y confunde con un cuadro coronario, pero no es coronario, es un problema básicamente de demanda de oxígeno que causa el dolor. ¿En qué valvulopatía la muerte súbita es más frecuente? En esta estenosis aórtica. Es una valvulopatía donde se ve más frecuentemente muerte súbita. El soplo de la estenosis aórtica es un soplo que se encuentra en la sístole, es un soplo creciendo, decreciendo, así se llama, creciendo, decreciendo. Es un soplo que se irradia hacia el cuello, típicamente se irradia hacia el cuello, también se irradia, fíjense, hacia la punta del corazón, ¿no? Hacia la punta del corazón. Y este soplo, este pulso que ven ustedes acá, clásico, parvus y tardus, es un pulso que se percibe como pequeño y tardío, ¿no? En los pacientes. ¿Recuerdan entonces el desdoblamiento paradójico? ¿No? ¿Se acuerdan? Donde el paciente tomaba aire y el desdoblamiento, lejos de aumentar, más bien desaparecía. Pues esa era en la estenosis aórtica. Un ejemplo, miren acá, desdoblamiento del segundo ruido. ¿Por qué está desdoblado el segundo ruido? Porque la aorta, en vez de cerrarse acá, se cierra acá. Y si usted le dice al paciente que tome aire profundamente, la pulmonar se demora, se junta y desaparece el desdoblamiento. ¿Cómo se llama? Desdoblamiento paradojal en estenosis aórtica. ¿Algún dato más para pensar en estenosis aórtica? Sí, el clic de eyección o clic de apertura.
Es el sonido que hace la válvula aórtica al abrirse, porque está estenótica. ¿Dónde ocurre? Después del primer ruido cardíaco, y antes del soplo, ¿no? Antes del soplo. Bien, acá entonces vamos a tener en cuenta que el ventrículo izquierdo está muy dañado, está hipertrófico, pero a veces por más hipertrófico que esté, el ventrículo izquierdo no guarda relación con la severidad de la enfermedad. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Puede estar muy hipertrofiado el ventrículo izquierdo, pero no guarda relación con la magnitud de la enfermedad. En las placas de tórax podemos tener algún indicio de repente de la aorta que está un poco más grande, pero el ecocardio es la prueba más exacta para definir este problema, ¿no? Vamos a ver en el ecocardio congregamiento de la válvula, jet eyectivo hacia el cuello, como dijimos, e hipertrofia de ventrículo izquierdo. Sin embargo, hay que definir bien en la área valvular, y eso se hace con cateterismo, ¿no? Menos de 0,5 centímetros cuadrados de área valvular indican que el cuadro es grave, y si es grave, ese paciente probablemente ya necesite tratamiento quirúrgico o intervencionista. Ya, pero ¿qué fármacos es el que se usa antes de hacer el tratamiento intervencionista o quirúrgico? No hay fármacos específicos que ayuden a esta patología. Lo que se da es tratamiento para la falla cardíaca, pero no hay un tratamiento específico para esta valvulopatía. Es un problema, no hay. Se puede dar un poquito de diuréticos, tal vez un poco de IECAS, pero mucho cuidado con dar fármacos que produzcan hipotensión, porque eso produce mayor mortalidad. Muy bien, si el paciente ya entonces utiliza todos los fármacos que pueda para la falla cardíaca y a pesar de eso el paciente está con disnea, angina, síncope, etcétera, llegó la hora del tratamiento quirúrgico, y acá sí el tratamiento quirúrgico es reemplazo valvular. Pero ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa si hay estenosis severa, o sea 0,5 centímetros cuadrados menos, pero no hay síntomas? O sea, la estenosis es severa, pero no hay síntomas. ¿Se opera o no se opera? ¿Se cambia la válvula o no? No, posponer hasta que haya síntomas. Ya, ¿qué pasa si el paciente no tiene síntomas, pero tiene disfunción del ventrículo izquierdo? Igualito, así no tenga síntomas, pero hay disfunción de menos, o sea, hay menos de la fracción de eyección, menos del 50%, este paciente tiene que ser operado. O sea, en este caso manda la fracción de eyección sobre los síntomas, en este caso particular. En la insuficiencia mitral encontramos un soplo holosistólico. En la insuficiencia mitral, recuerden, vamos a tener una aurícula tremendamente grande, mucho más grande que en la estenosis mitral, mucho más grande. De ahí que preguntan cuál es la valvulopatía donde la aurícula izquierda es mucho más grande. Pues en la insuficiencia mitral. Se produce este soplo holosistólico cuya irradiación es hacia la axila. En el caso de insuficiencia aórtica, ya habíamos comentado, insuficiencia aórtica, el soplo es un soplo que está en diástole, típicamente en la primera mitad de la diástole, ¿no? Típicamente en la primera mitad. ¿Pero hay algún otro soplo adicional? Sí. Como dijimos en la primera sesión, cuando hay insuficiencia aórtica, la sangre regresa de la aorta al ventrículo y genera turbulencia y produce este soplo. Pero también la sangre, el jet de regurgitación, llega y golpea la valva anterior de la mitral y no deja que se abra. Y como no se abre, entonces la sangre de la aurícula al ventrículo hace turbulencia y produce otro soplo. Ese soplo lo escuchamos acá o en cualquier lugar. Y de esta parte, ¿y cómo se llama ese soplo? De Austin Flynn. El soplo de Austin Flynn se genera por una estenosis de la mitral que se presenta en el contexto de un paciente con insuficiencia aórtica. Soplo de Austin Flynn. Muy bien, ¿qué responderían ante esta pregunta? ¿Qué es lo más en la estenosis aórtica? ¿Qué es lo más característico de todo lo que está acá? Le están preguntando por la triada, ¿no? La triada que es angina, síncope y disnea. No siempre es en ese orden en las preguntas, ¿ah? En el orden cronológico, como debería pasar, sí. Angina, síncope, disnea. Pero acá de repente no está así. ¿Cómo está?
angina, disnea y síncope, ¿no? Esa sería la mejor respuesta. Angina, disnea y síncope. La causa más frecuente de valvulopatía mitral es, en nuestro medio tendría que aclararse, es secuela de fiebre reumática. Secuela de fiebre reumática. Varón de 60 años con historia de disnea de esfuerzo. Disnea, angina y síncope, ya está, ¿no es cierto? Estenosis aórtica, en el contexto de un adulto mayor, sí. ¿Y acá? ¿Con qué confirmamos el diagnóstico clínico de una estenosis aórtica? Ya dijimos con un ecocardiograma. Todas las valvulopatías generalmente se confirman con un ecocardiograma y se puede hacer inclusive cateterismo cardíaco en el caso de estenosis aórtica para medir el área de estenosis aórtica, ¿no? Uy. Acá, a ver qué opinan.